vamos a escuchar a lo largo de esta serie cómo el Espíritu Santo, el encuentro con Jesucristo, Ujú. transforma vidas. Y esperamos que aquellos que nos escuchen de alguna manera puedan ser impactados, ¿no? Por Sí. esto. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque cuando tú, digamos, abres tu corazón, la otra persona se da cuenta de que no es el único que Claro. está, primero que está batallando con esto, ¿no? Y segundo que las mismas luchas tal vez o las consecuencias que ha tenido, Claro. también nosotros la hemos tenido, ¿no? Ujú. Muy buenas, familia. Bienvenidos una semana más al podcast de Placer Puro. Estoy muy contento de estar aquí con Dixon, con Jonathan. Estamos esta semana con una serie nueva para este mes de octubre. Venimos con una serie que ya anticipábamos el título la semana pasada y titulaba Mi historia con el porno, crónica de una vida transformada por Cristo. La verdad que estoy muy, muy, muy expectante, pero bueno, antes de entrar ahí en materia, quiero saber cómo estáis. ¿Qué tal vuestra semana? Bien, muy bien, la verdad que muy contento, igual que tú, la verdad que estoy muy expectante, ¿no? Por esta serie. Ah, Creo que va a ser una serie muy especial porque vamos a poder abrir nuestro corazón Ujú. de par en par, Bueno, ¿vale? Eso no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, creo que lo más importante es que este material va a poder, creemos en que va a poder transformar muchas vidas, ¿no? sí. Porque que por ahí yo siempre he creído, ¿no? En que nosotros los seres humanos digamos, nos identificamos más fácil con las historias de las personas, Así ¿no? es. Entonces, bueno, creo que va a ser una muy buena oportunidad para que... Sí, yo creo que esta serie de episodios va a ser de mucho impacto. Sobre todo, personalmente creo que esta semana ha sido una semana bastante... eh, he querido ser más intencional a la hora de, bueno, señor, ¿qué es lo que tienes que decir en este podcast? Qué bueno. Yo creo que va a ser un podcast muy íntimo, Mm, muy personal, donde vamos a tocar temas quizá delicados, quizá un poco fuertes, podríamos decir, pero que sin duda estamos convencidos de que este material va a transformar al menos una vida, ¿no? Como sí. lo pensamos. Qué bueno. Sí, la verdad que bueno, eso, como decía, al saludarlos, estoy muy expectante. Arrancamos con esta nueva serie y me entusiasma mucho, ¿no? Porque vamos a escuchar a lo largo de esta serie cómo el Espíritu Santo, el encuentro con Jesucristo, Ujú. transforma vidas. Y esperamos que aquellos que nos escuchen de alguna manera puedan ser impactados, ¿no? Por Sí. esto. Y quizás también muchos se sientan identificados y estaremos atentos para escucharos, Mm. para que nos digáis, bueno, mira, a mí me pasaba esto que tú habías comentado y qué bueno que lo estás hablando, mira, mi historia es similar o no, mi historia difiere en esto, pero en esto tiene esta similitud, ¿no? Exacto. Y creo que Sí. va a ser importante también para que la gente vea que, oye, en el podcast no se hace solo un contenido informativo de, bueno, sé consciente de esto y yo te doy este consejo práctico aquí y allá, sino, mira, yo he pasado por esto, esta es mi vivencia y esto es como Dios ha obrado conmigo, como Él ha tratado este tema conmigo y cómo me ha ayudado, ¿no? Sí es. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque cuando tú, digamos, abres tu corazón, la otra persona se da cuenta de que no es el único que Claro, está, primero que está batallando con esto, ¿no? Y segundo que las mismas luchas tal vez o las consecuencias que ha tenido, claro. también nosotros la hemos tenido, ¿no? Ujú. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, hoy la oportunidad va a ser para mi amigo Jonathan. Arrancamos Eh, con Jonathan. Así Arrancamos es. con Jonathan. Va a ser su testimonio, así que bueno, esperamos que estén muy atentos, que estén atentos a cada detalle, porque como lo dije al inicio, esta serie va a ser muy especial. Así que bueno, arranquemos, ¿no? Arranquemos. Bueno, hoy, como es una serie diferente, también tenemos un formato diferente. Ok. No es un formato tan rígido, en otras Ujú. ocasiones sí que hemos tenido un formato más rígido, pero hoy queremos tener una charla contigo. Perfecto. Queremos conversar contigo. Para ello hemos preparado solo un par de preguntas. Una te la voy a
hacer yo y luego Dixon te va Mm. a hacer otra pregunta. Y a partir de ahí, bueno, vamos a conversar y Ok. ojalá que esperamos puedas abrir tu corazón y que, y Sí, que sí. lo que el Espíritu Santo vaya poniendo ahí en ti, tú puedas irlo compartiendo con nosotros y con esa maravillosa comunidad que está Claro que del sí. otro lado. Exacto. Debo decir que estoy un poquito nervioso. Me imagino. Pero bueno, estoy listo, estoy preparado. Muy Qué bien, bueno. muy bien. Pues nada, vamos con esa primera pregunta, ¿vale? Te la voy a formular y a partir de ahí nos cuentas un poco. La pregunta es, tiene dos partes, ¿vale? Esta pregunta. La primera es, ¿cómo llegaste a tener contacto con el mundo porno Ok. y en qué momento te diste cuenta que estabas atrapado en el mundo porno? Bueno, cuando pienso en esa pregunta, tengo que sí o sí recurrir a, bueno, yo soy Jonathan, tengo actualmente 31 años. Está viejo ya el Yo, compañero. yo nací en Ecuador, por ahí viví hasta los 9 años en mi país. Y yo recuerdo que ya allí en mi país pude experimentar varias cosas, ¿no? En cuanto a todo esto. Uno como niño, pues es inocente, ¿no? Ya no se da cuenta de muchas cosas hasta que uno crece. Pero yo desde que era pequeño y tenía uso de razón, podía recordar cómo, por ejemplo, en casas de algunos tíos había pósters de quizá mujeres desnudas, calendarios con mujeres enseñando pues cuerpo, ¿no? Mm. Y todo eso para mí fue algo normal porque casi todas las personas adultas tenían algo escondido, una revista, eh, o incluso lo exponían, ¿no? Como estoy diciendo, ¿no? En casa de algún tío. Y yo pues lo miraba y bueno, lo asimilaba como que bueno, es normal esto. Entonces, desde muy pequeño yo ya fui como dándome cuenta de, o sea, como que abriendo mi realidad al mundo usual, digamos, de esa forma. Em, ¿Qué pasó? Que, bueno, pues lo asimilaba como algo normal, como decía, pero poco a poco me fui dando cuenta de que, pues sí, familiares tenían películas, ¿no? Escondidas. eh, entonces, para mí, yo quizá de pequeño nunca tuve la voluntad de ir, de mirar las películas y ver de qué es, ¿no? Porque yo sabía que tenía películas porno, digamos, pero nunca tuve la picardía o el descaro de ir y ponerla y Sí. verla, ¿no? Sino que yo supe que eso ya estaba ahí, bueno, lo ignoré, ¿no? Eh, Una pregunta ahí en medio. sí, ¿En esa edad cuántos años tenías? por ahí podría tener unos 7 años. Vale. ¿Y tus papás te habían hablado algo acerca de esto, de qué es la pornografía No, o La sexualidad. ok, ¿Te habían hablado sí, de la del...? sexualidad? no, No. jamás. Yo, de hecho, Ok. yo todo esto que estoy comentando lo viví en casa de familiares, no en la de mis padres. Yo solo viví en casa de mis tíos, algunos tíos, no voy a decir sus nombres, pero algunos tíos. En mi casa, con mis padres, desde que era pequeño, no, yo nunca vi algo relacionado con mi casa, con mis padres. Si lo tenían, quizás lo tenían escondido muy bien, no lo sé. Tampoco es que era el de buscar, tampoco, no. Claro, claro. Pero yo nunca vi nada, ninguna sugerencia de una mujer desnuda, ninguna sugerencia de nada. En mi casa al menos nunca lo viví, ¿no? Entonces, em, también es verdad que cuando era pequeño yo nunca tuve una educación sexual. Ujú. Eso lo hemos nombrado en algún podcast, ¿no? Sí. Que es importante que desde pequeños naturalizar el sexo, ¿no? Y decir, es algo normal, ¿no? Mm. Entonces, digamos que yo no llegué a tener contacto a la pornografía hasta cuando yo ya tenía quizá 12 años. ¿Y eso En en Ecuador Ecuador o o ya aquí Eso ya fue aquí. en España? Una vez yo llegué aquí a España, llegué con 9 años aquí, empecé a estudiar toda mi secundaria, eh, toda mi primaria, Ujú. cuarto primaria, quinto, sexto, toda la Ok. secundaria, etcétera. Yo recuerdo ya que cuando llegué aquí a España, eh, digamos que como que de forma natural empezaba a mirar a las chicas. Creo que a todos nos ocurre, ¿no? Nos Claro. llama la Que atención una ya unos chica, cambios hormonales y nos, vas... exacto, nos, Ujú. nos
va pareciendo simpática una chica. Sí es verdad que mi personalidad, mi persona siempre ha sido una persona tranquila. Yo no he sido una persona que ha sentido curiosidad por hacer cosas que quizás indebidas o no. Sí, siempre fuiste tranquilo. Fui tranquilo siempre. Y cuando quizá me gustaba una chica, a mí me costaba, porque yo era tímido de pequeño. Aún creo que lo sí. Bueno, era tímido de pequeño y me costaba el hecho de Interactuar cuando y alguien tomar esa iniciativa. sí, con una chica me gustaba, el acercarme y decir, oye, ¿qué tal? Que me da mucha vergüenza, mucho corte, ¿no? Entonces, digamos que mi acceso al porno fue ya en España cuando yo tenía alrededor de 12 años. ¿Cómo se dio eso? Pues yo tenía unos amigos, aún los tengo. eh, Antes de que sigas, es importante, ¿no? Que todos los que nos están escuchando, porque tú empezaste a los 12 años, ¿no? Estamos hablando de que Jonathan tiene 31 años, o sea, estamos siendo Sí. los tres, prácticamente somos de la misma generación, ¿no? Ujú. Empezaste a los 12 años. Interesante esto porque vemos hoy en día, ¿no? El contraste que hay porque hoy en día el inicio de la pornografía empieza, o sea, desde los 8 años, 8 o 9 años de Wow. edad. 8 o 9 años. Ujú. Eso interesante. Sí, claro, hay que tener en cuenta eso porque yo cuando tenía, mira, mi primer Bueno, teléfono esa es otra. y el teléfono de botones, el smartphone, Sí, Típico Motorola. lo llegué a una tener culebrita. exactamente con el Perfecto. Snake. Yo lo tuve cuando tenía 13 años. 13 años. Y era un teléfono chulísimo para mí. Era una pasada, jugaba a la culebra, tenía el Tetris y poco más. Era para llamar a mis padres y ya está, Sí. para comunicarme, ¿no? Entonces no llegué a tener acceso al porno, eh, digamos, hasta que yo tuve un ordenador de mesa, un tocho. Wow. Eh, y aquí va y aquí va la forma en la que yo llegué al porno fue así. Yo tenía unos amigos, como decía, aún los tengo, em, y nosotros, mi familia, frecuentábamos mucho pasar tiempo en su casa porque éramos muy amigos. Ok. Mis padres, Amigos de la eh, familia. amigos de la familia, hacían planes para salir al río, hacían planes para, no sé, nos encantaba pasar tiempo de calidad en casa con ellos. ¿Pero esos amigos eran del colegio o no? Sí, yo, de hecho, con ellos me hice muy buenos amigos desde pequeño. Éramos vecinos, realmente no. Y así nos quedamos, los vecinos. Vamos donde el vecino, vamos, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que frecuentemente pasábamos tiempo en su casa. Solíamos ir, si no es todos los fines de semana, cada 2 fines de semana. Pasábamos tiempo con ellos. Una tarde que nos quedamos en su casa, bueno, mis padres estaban con sus padres charlando, tal, y ya se hizo tarde, ¿no? Yo recuerdo que nos quedamos a dormir en su casa. No sé qué pasó, pero nuestros padres se fueron, salieron de casa y nos dejaron a nosotros solos en casa. Y el primer vistazo o la primera vez que vi porno fue ahí, medianoche, en la televisión, O sea, buscando un canal a propósito de... buscando un canal A propósito, Sí, sí, buscando un canal a propósito. Creo que fue, no sé si fue ellos que lo buscaron, sí, no recuerdo, no sabría decirte quién. Yo creo que fueron ellos, creo. Y esto que fue un poco incitado por curiosidad exacto. de... Y Sí, porno y... sí. Claro, porque algo tuvo que, o sea, tuvo que O haber alguien un les había premio. hablado de Yo eso. esto no lo he hablado con ellos. Creo pensar que ellos ya habían visto porno. Y por curiosidad, mira, vamos a buscar tal, buscaron un canal y pues salió la imagen. Salió la imagen y cuando lo miré dije, ¿esto qué es? Entonces para ahí mi mente fue como, ¡boom! Ah, Acabas de ver algo que nunca has visto. Claro, fue un choque. Y si te soy sincero, ahora que lo recuerdo y lo siento, sentí mucha vergüenza, wow. sentí mucha incomodidad. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago viendo esto con mis amigos? Y fue una sensación como que me invadía todo el cuerpo
Y No, hasta no ahí, me gusta. en ese transcurso de tus primeras experiencias de saber que tus tíos tenían imágenes o Ajá. cosas, hasta ese momento, ¿habías tenido alguna conversación con tus padres sobre el sexo, sobre... o si ese tema nunca se tocó tampoco en ese transcurso? No. De sexo nunca hemos hablado en casa. No. Quizá cuando ya era un poco más adulto, la sugerencia de mis padres es cuídate, Sí, déjete, nada más. No hubo, mira hijo, pues llegamos a esta edad, pues hombres, todo lo que pasa, ¿no? No, nunca tuve una conversación así, ni con mi madre, ni con mi padre, ni con nadie, ¿no? Yo creo que es algo que hemos vivido todos. sí. Y esto a lo mejor es algo muy cultural, ¿no? También de Ah, Sudamérica, Sí, yo total. creo, sí. porque Sí, en total. ese sentido creo que aquí sí son más abiertos, o me da la sensación a mí al menos. Sí. España, al menos yo lo que he notado en las familias es que son más abiertos, Mm, para bien o para mal, pero sí que lo hablan, sí. esos temas. Mm. Sudamérica, yo siempre, mi sensación es que nadie hablaba de esto Y en yo creo familia. o sea, al ser la cultura de esa manera, hace que cuando tú accedes, ¿no? A este tipo de contenido, es la sensación es la primera sensación que te dio, vergüenza. Porque primero, o sea, nunca te hablaron de eso, nunca nos han No. hablado de eso, y claro, o sea, Y, no sé, te y miedo a lo sientes, mejor. claro, exacto. Sentí como una mezcla de miedo, Claro. vergüenza, eh, incomodidad. Es lo que recuerdo. Después de eso, yo recuerdo que, bueno, era justamente la época de Messenger, donde, Ok. donde todo el mundo, pues, eh, todo el mundo no, muy poca gente Ah, tenía su ordenador en casa, con Sí. internet y Messenger. Yo al menos lo recuerdo así. Aquellos que tenían, bueno, en mi casa no lo tuvimos hasta ya cuando yo tenía aproximadamente 14 años. ok. En este caso, mis amigos, como digo, ellos fueron los primeros que yo conocí que tenían internet en casa y Messenger. Entonces, eh, bueno, a mí me gustaba mucho, ¿no? El hecho de hablar con mis amigos en Messenger, de recibir los zumbidos. El zumbido. O los Eh, emoticonos estos personalizados, que sí, habían un que montón. a mí Sí. me encantaba porque había gente que se personalizaba El teclado entero. ponía, sí, sí, sí. Escribías la S y salía una S ahí que... Sí, sí, sí. Esa época la recuerdo con mucha Nostalgia, ¿no? nostalgia. Sí. Y de hecho tengo el correo electrónico con el que me hice Messenger, aún lo tengo. Cuando te creaste Hi-Fi, ¿no? Sí, Aquí, Hi-Fi, Metroblog, Meteorolog. ¿se acuerdan? Yo no llegué a ese, ¿eh? Después vino 20 aquí en Ah, España. 20. 20. Sí, en España sí. Eh, pero bueno, yo creo que después de eso, cuando yo tuve acceso a internet en casa, Ujú. Mm. mis padres ya compraron un ordenador, compraron todo, y obviamente tuvimos internet. Al principio no teníamos no teníamos internet porque lo usábamos pues, para hacer trabajos o para hacer cualquier otra Ah, cosa, ya. y al poco tiempo ya tuvimos internet. Mientras tanto, yo iba a los locutorios a seguir chateando con mis enamoradas. Les escribía y como se me acababa la media hora, me volvía a casa y le respondía a los 2 días. Eso era así. Sí, sí. Eh, Me río porque era igual. sí, Claro. sí. Uy, tengo que ir a Yo, locutorio a ver si me ha yo respondido. he de decir que tengo suerte, porque en ese sentido, porque mi familia tenía un locutorio allí en Colombia. Madre mía. Entonces yo era el que estaba todo el día en Messenger, Claro, porque yo llegaba del colegio al locutorio, porque era el Normal. negocio familiar, y hacía mis tareas y luego ya me quedaba ahí. Estaba todo el día ahí, sí que podía responder. wow, Sí, sí, sí. qué fuerte, tío. Pues nada, cuando tuvimos internet, Perdón, y por ejemplo, ese, cuando compraron el ordenador, este y tal, lo colocaron, me imagino que en la sala. en la sala. Pues nada, cuando tuvimos internet, ya el ordenador, yo creo usarlo, lo usábamos para varias cosas, ¿no? Tenía eso, grabadora de sonido, Mm. tenía grabadora incluso para tú podías meterle eh, las Los, dis- tarjetas USB, los disquetes, ah, no. los disquetes Sí. también, Sí. podías jugar videojuegos, Mm, podías incluso con la tarjeta SD de las cámaras Ujú. pasar mm. las imágenes dentro Ver las fotos ahí. y ver todo lo que grabas, ¿no? De hecho, mi hermano y yo una vez grabamos un vídeo súper gracioso haciendo como playback de una canción, creo que era
bulería o algo así, no me acuerdo. Era muy gracioso y estuvimos a punto de subirlo a YouTube. Pero dijimos, no, no, a mí me dio vergüenza. Desde ahí ya se fue dando como los pequeños eh, pincelazos a lo que siempre me ha gustado, el crear contenido, el crear. Sí. Entonces, mi primer acceso personal, Ya, tú, buscado, digamos, por ti, que buscado, tú tuviste esa bueno, iniciativa. buscado no. No. Mi primer encontronazo con el porno Individual. de forma individual Ujú. fue porque en nuestro ordenador ya había porno. Oh. ¿Qué quiere decir? Guardado. En el historial. Ahí es lo que voy. Em, un familiar, no voy a decir quién, creo que él descargó contenido o se lo pasaron o hubo alguna forma en la que ese contenido llegó al ordenador. Entonces, una vez por error, yo entré al ordenador y vi. Creo que fue lo que pasó fue lo siguiente, creo. El ordenador se podía poner en modo reposo. Normalmente cuando pone en reposo se queda todo abierto. Una vez yo llegué, el ordenador estaba en modo reposo, lo abrí y había una carpeta con vídeos. ¿Qué nombre tenía tiene un nombre? No recuerdo. Solamente recuerdo que vi la pantalla y estaba una carpeta. Había con varios vídeos. Ya estaba abierta la. Estaba O sea, no es que tenías que abrirla No, para. no, no. Estaba abierta y yo dije, ¿esto qué es? Y le di. Y cuando vi, ¿Y qué edad tenías ahí? Más de 14, porque dijiste que ahí llegó el. eh, tenía 14, creo. Alrededor de 14. Sí, 14. 13, 14 años, diría yo. Entonces, claro, cuando vi eso me llamó la atención porque dije, wow, nadie me está viendo y ya me llamó la atención el que lo Estaba vean. solo en casa. ¿Era de día o de noche? Estaba solo y, bueno, creo que era de día, porque no había nadie en casa. Y nada, pues miré el contenido y bueno, mi primera masturbación no fue mirando porno. Mi primera masturbación fue, yo estaba en casa, solo, acostado, y recuerdo sentir que me eh, sentía mucha, ¿cómo te digo? Incomodidad, no sé cómo decirlo, Ujú. Inquietud. inquietud, y empecé a probar, bueno, sin nada, sin mirar nada. Y de ¿Pero repente había algo en tu mente o no? no había nada, Ok. no había nada. Simplemente sentí la sensación y terminé. ¿Qué pasó después? Que después de eso yo viene todo el proceso este que os digo, ¿no? Ya tuvimos nuestro primer ordenador. O sea, lo de la masturbación fue antes Fue antes, de sí, ese acceso individual a. Ok, fue antes. vale. Entonces, claro, yo cuando ya tuve el acceso, volviendo cuando abrí la carpeta con el porno, obviamente ya sabía qué hacer. Pero ahí en ese momento ya era un hábito para ti masturbarte, ¿o no? No, No. creo que ahí fue donde nació el hábito. Em, Donde cuando empecé a mirar el contenido y ya me quitaba y ahí fue donde empecé a masturbar. Em, Conforme fue pasando el tiempo, yo recuerdo que ese ordenador, no sé cómo, pero esa carpeta estaba muy, muy bien escondida. Muy bien. Yo no sé cómo. Estaba en una carpeta, luego en otra, luego en otra, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Te quedabas con ella. Entonces estaba muy bien escondida. Eh, entonces, claro, yo cuando tenía la curiosidad o las ganas de volver a ver, buscaba la carpeta y había veces en las que me costaba mucho encontrarla. Luego sí es verdad que de un punto, no sé, recuerdo cuándo, en qué momento exacto, pero esa carpeta desapareció o se escondió muy bien la carpeta, ¿no? ujú. Entonces, ya cuando no había nada de carpeta, em, pues entonces empecé a mirar en internet. Y entonces ahí ya empezó el hábito. Em,
recuerdo, este es un detalle importante para que tengas en cuenta. Mm. Cuando yo miré porno por primera vez, ahora que recuerdo, no tenía internet. Aún. Por O sea, en eso casa no había internet, era lo de la carpeta esta y era los lo de vídeos Era la descargados. carpeta, claro. exactamente. Mm. Después, ya cuando hubo internet, pues todo se abrió. Muy Entonces fácil. empecé a buscar, empecé a consumir, etcétera. Y bueno, pues poco a poco se convirtió en un hábito. ¿Y tú dirías que llegaste a esto simplemente porque estabas aburrido y era una curiosidad de, oye, quiero ver y quiero ver qué se puede hacer, qué hay ahí? ¿O había algo más viendo esta serie que hemos llevado de... Algún Había sentimiento. algo ahí, una ausencia en la Exacto. familia, algo que tú digas, wow, mira, yo no sabía, pero fue por esto que realmente... Em, pues creo recordar que no. Bueno, mi familia no hemos sufrido, digamos, mm, ¿cómo lo explico? No he tenido como rencor, falta de perdón, Ujú. como maltrato. No, en mi casa nunca hemos tenido eso. Soledad tampoco. ¿Verdad? Tampoco. Eh, lo que yo creo que a mí me llevó a coger eso como un hábito, simplemente es el estar sin hacer nada. Es decir, como niño, quizá, pues, no sé, por eso hablamos mucho también de la intencionalidad de que tus hijos hagan algo, un deporte extracurricular, Claro. que se apunten a alguna clase de inglés, Mm. se mantengan, no como que continuamente como máquinas, pero sí que se mantengan la mente ocupada en algo Sí. productivo, Mm. que sea bueno. Yo en ese momento no hacía nada. Iba del instituto a casa, de casa quizá tenía la afición de videojuegos y nada más. No tenía ni afición de gimnasio, ni afición de deporte de fútbol, nada. Entonces yo creo que el problema fue que Tienes mucho tiempo libre. tenía mucho tiempo libre. Entonces yo creo que Y, eso. y ausencia de propósito, en cierto sentido, porque... Ya. Sí, quizás, También. y no es culpa de mis padres, porque mis padres los amo mucho, pero sí es verdad que a veces la falta de orientación Mm. de parte de los Sí, lo que padres estábamos comentando de... Mm. No, nunca hubieron esas charlas, ¿no? genera muchas veces el encontrar curiosidad en cosas que no son correctas. Entonces, así fue como yo empecé a consumir em, y luego, pues, ese hábito lo llevé Años. muchos años, muchos Y de años. forma, digamos, continua o digamos, Rachas. exacto, o tú tuviste rachas de que, vale, 6 meses estuve viendo porno, luego, no sé, 2, 3 meses no vi. Nunca fue, digamos, de forma continua, digamos, por ejemplo, por decirte algo, todos los días durante toda la semana. No, yo creo que eran como 2 veces a la semana, quizá 3 máximo. No, Ok. no me convertí en obseso de eso. Yo creo que eso hubiera sido un problemón Y esto era importante. porque no tenías esa necesidad o porque eras consciente de, oye, esto está, no está del todo bien, ¿no? ¿Qué No, te llevaba? porque no tenía la necesidad física. Ok. No sentía la ansia. No, simplemente era un día, dejaba pasar 2 o 3 días y volvía. Pero ya volvía por un efecto, digamos, de la dopamina en sí. ¿No? Encontré un lugar donde la dopamina es Mm. fácil y me Sí. genera placer. Entonces, cuando quizá no encontraba esa dopamina en otras cosas, como bien decía, en un deporte o algo, ya sabía dónde acudir. Esa era mi fuente de dopamina. Y ya, como lo hemos nombrado en otros podcasts, ya se había hecho la conexión del cerebro con el... Exactamente. Entonces, por eso os digo, Qué fuerte. qué importante hubiera sido mi vida el coger un hábito de hacer deporte, de, de salir a montar bici, de, no sé, de leer un libro. Los hábitos son súper, súper relevantes para la vida de un chaval de 12 años. De practicar un instrumento. Exactamente. Mm. Entonces, como os decía, a partir de ese entonces lo llevé durante muchos años
Y yo no he sido, mi familia no es cristiana, nunca ha sido cristiana. Han sido católicos, pero cristianos evangélicos nunca lo han sido. Yo llegué a conocer al Señor aquí en España, pero hasta allí vamos a contar un poquito todo Sí. lo que ha sido mi proceso, ¿no? Mm. Cuando yo llegué aquí digamos, cuando estábamos volviendo al punto de donde cogí como hábito el mirar porno, yo llegué a tener mi primera relación sexual a los 15 años. Yo hasta ese momento era virgen. Em, Bueno, y antes de continuar, porque yo creo que esto es importante, digamos, la percepción, que pues, claro, fueron años o meses, no lo sé, de de ya los, construir el hábito, ¿no? serían 2 años, de Vale, los 13 a los 2 15. años. Ahora, ¿cuál fue la percepción que tú tuviste en ese momento? Primero de la sexualidad, segundo de la mujer. Pues yo creo que, primeramente, yo entendí que la sexualidad es algo que era libre, digamos que era yo pensaba, es una necesidad que necesito suplir. Aunque encuentre una chica con la que también quiera hacerlo, ya está. Ya está. No le veía sentido. O sea, no le encontraba el sentido que hoy en día lo encuentro, ¿no? Es con propósito. No, yo me dije, bueno, pues tengo ganas de pasar un buen rato y lo busco y ya está, sin complicaciones. Mi perspectiva de la mujer, eh, pues cuando perdí mi virginidad, eh, lo hice simplemente por una cuestión de atracción. No fue ni porque era mi novia, no fue ni porque la tenía aprecio, simplemente fue, mira, eh, quedamos. La excusa era pues estudiar inglés, creo que era. Y Eh, cuando eso ya existía en redes sociales, quedaste por 21. em, creo que no. Sí, no, no sabría decirte. No me acuerdo. No, Creo que ya estaba alguna red social con la Facebook o algo así, puede ser. me pregunto por la inmediatez y Mm, lo que se ha generado a raíz de las redes sociales. Hoy en exacto. día, que me Sí, cuentan, oye, yo le doy un like a una foto de una chica, Mm. al rato, si yo le gusto, ella me escribe y 2, 3 días a lo mejor hemos quedado. Claro. Algo que sí. antes era impensable. Las citas casuales. Yo recuerdo que fue por una red social, pero no recuerdo cuál. Yo, o bien sería Facebook, no sé. Algún. Ya recuerdo. Ostras, tío. Fue por SMS. MS. Qué fuerte, tío. Claro, esa chica iba a mi instituto. Cuando yo tuve mi primer teléfono, Mm. a los 13, 14 años que os había dicho, ya tenía mis contactos. Recuerdo recordar que esa chica la había guardado y me dio por enviarle un mensaje. Creo que. No. La situación fue así. Empezamos a hablar por SMS. Llegamos a un punto en el que, bueno, ya se le daba algo mal el inglés y a mí se me daba bien, ya desde pequeño. Entonces, la excusa fue Enseñarle. enseñar inglés. Eh, y bueno, la situación fue así, ¿no? Escribimos por SMS y ella me invitó a su casa. A su casa y todo pasó ahí. Esto es clave también para los que escuchan esta parte de padres, ¿no? Bien, presta atención a esto porque hoy en día esto está mucho más No, pues. No se puede comparar. avanzado, para bien o para mal. Ya. Para mal en muchos casos, pero hoy en día chavales están todos ya con 14, 15 con el WhatsApp, están en el Claro. grupo de clase, hablan con gente de clase que quieran y Exacto. Y que tienen acceso a las 24 horas. O sea, eso es. impresionante. No hay un control. No hay control. Y que tienen muchísimas opciones, no tienen únicamente un SMS. ¿No? Entonces, cuando. Es muy triste porque yo recuerdo que cuando me acosté, cuando pasó lo que pasó con esa chica, eh, no sentí. Y esto es muy fuerte porque
no le di ningún valor a ella como persona. Y eso ahora tú lo ves de esa manera. Claro, o sea, simplemente fue que pasara y chao. Ya no te conozco más. Después de eso, digamos que seguía consumiendo porno. Ya fue a través de, como os decía, internet, las diferentes páginas web, etcétera. Y yo creo que todo eso hizo que incrementara mi vergüenza, mi falta Para relacionarte. para relacionarme. Es verdad que con amigos nunca tuve problema, porque bueno, con hombres pues me llevaba bien, no había ningún lío en cuanto a relación. Hola, oye, ¿cómo estás, colega? Pero en cuanto a las mujeres sí que había una barrera. Digamos que, pues no sé si por ahí me equivoqué con lo que digo, ¿no? Porque por ahí yo me identifico en cuanto a eso, pero por ahí, digamos, el contacto que se tenía con una mujer o cuando tú miras a una mujer, simplemente tú piensas atracción, sexo. Ya está. Sí, sí, ese era el único. La visión que teníamos cuando yo era adolescente, digamos, con mis colegas del instituto, era, ¿ha visto cómo está, lo buena que está Juanita? Ya. ¿Ha visto lo buena que está Ah. Menganita? Pues sí, está buenísimo, ¿verdad? Entonces, Es increíble eso, ¿no? Sí. O sea, porque si te das cuenta, o sea, la pornografía eh, nos nos ha enseñado esa forma de ver a la mujer. sí, Todos los que de alguna manera hemos consumido pornografía, eh, hace exactamente eso, o sea, que veamos a la mujer simplemente como un objeto sexual y ya está. Para de contar. Y creo que también es cultural en Sudamérica, o al menos yo crecí en los entornos Mm. de hombres. Estaba una chica por la calle, ¿has visto tal? No sé qué. O Sí. la miraban y eso Hombre, creces con aquí es eso, igual. con eso también culturalmente. Latinoamérica es peor, digo, le silban, Sí, le dicen, eso es, le sí. dicen una Ya. palabra. Y por eso lo decía legal. cultural de Sudamérica, porque Mm. va a ese nivel de... Sí, Sí, entonces, de morbo. Sí. claro. Y falta ya de respeto de... A lo mejor tiene a su mujer al lado, a su pareja al lado. Igual suelta un comentario. A esos niveles yo lo he visto. Tremendo. Entonces, volviendo a eso, ¿no? Después de. ¿Dónde me había quedado? Sí, que estaba ya en ese proceso de que Vale, sí. consumías y... Sí. Pues yo creo que toda la secundaria fue así. Consumía porno, era algo que formaba parte de mí ya. Tuve primeras, digamos, mis primeras novias, entre comillas. Ah, bueno, y que tenías ese problema para relacionarte. Sí, Un poco es el tema. tenía como que. Siempre tuve ese. Yo creo que también tiene que ver mucho digamos que mi comportamiento, mi forma de ser, digamos, ha sido algo tímida, pero se acentuó más con el porno. Que si yo tenía, o sea, me gustaba una chica, no me podía relacionar con ella. Más bien, me imaginaba cosas para luego Claro. replicarlas mirando porno. Sí. Entonces, Por ir avanzando, porque luego viene la siguiente pregunta, sí. llevamos ya un tiempo Vale. considerable, pero ok. ¿cómo te diste cuenta de, oye, esto es un problema? Estoy atrapado aquí. Mm. ¿Fue conociendo ya a Jesús o antes ya tú decías, oye, esto es normal? Sí, fue cuando tuve mi primer encuentro con Jesús. Yo soy cristiano desde los 20 años. 19, 20 años. Sí. El 2014 fue hace, 11 años. Bueno, 10 años, perdón. 10 años. pues justamente a los 20, 21 años. Yo conocí a Jesús. Bueno, porque creo que ya va a acceder, ¿no? A Sí, esa sí, no, parte. claro, justo Para- conecta. Ok, le puedes hacer la para siguiente todos los que nos pregunta. estén escuchando, ¿no? A continuación viene la segunda pregunta, ¿vale? Que es una de las más importantes. Y es la siguiente. ¿Cómo ha sido el camino hacia la libertad? ¿Cómo ha trabajado contigo el Espíritu Santo?
espera un poquito, si os parece, porque podemos dejar aquí esta primera parte del episodio de hoy y continuar con esta segunda parte y tu respuesta a esta pregunta que te acaba de formular Dixon para el siguiente episodio. Perfecto. Por mí genial. Sí, bueno, creo que esto va para dos partes. Así que bueno, no te pierdas la segunda parte porque va a estar buenísimo, porque va a ser el desarrollo, ¿verdad? De esta segunda pregunta de cómo ha sido ese camino y sobre todo, qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en este proceso. Así es. ¿verdad? Bueno, Así que Así que bueno. va a estar no te lo buenísimo. pierdas la No te lo próxima pierdas. semana. Nos vemos. Nos vemos. Chao, familia.